Buenas. Bien, estamos con el tercer urbanismo de la semana. En este caso vamos a trabajar este urbanismo con un solo edificio, que implica trabajar en un edificio. O sea, que toda la composición del trabajo esté basada en un edificio. Va a implicar más detalle, va a implicar un mayor enfoque de luces, un mayor enfoque de sombras, como lo vamos a ver a lo largo de este video. Ya de entrada empezamos con la capa suave, la de luz a las paredes. Empezamos a hacer unas pequeñas sombras para los objetos. Vamos a seguir trabajando con el sistema de mancha, con manchas al azar en principio, pero después van a ver que van a ser un poco más controladas que en los anteriores trabajos que estuvimos viendo. Es un edificio con 2 puntos de fuga que hace que esa perspectiva ambiental que veníamos trabajando tanto y se centraba en un solo camino antes, ahora se va a centrar tanto por izquierda y por derecha de este edificio. Por otro lado también hay más luz y contraste. Las sombras son más duras, son más definidas, justamente para que rompan o corten, sin que corten dichamente, pero que hagan como ese corte importante y notable con la luz. Este corte hace resaltar en mayor medida que, como veníamos trabajando las luces y sombras en anteriores trabajos, hacemos énfasis en este edificio, mayor cantidad de detalles, mayor cantidad de definición de luz, de sombra, justamente porque nuestra visión se está enfocando en un solo objeto. Cuando nuestra visión se objeta en un solo objeto y no en todo el panorama, percibimos o tenemos mayor visión de los detalles de ese objeto que una perspectiva general de todo. Entonces ahí la razón de por qué tenemos que trabajar con cuidado cada línea que vayamos a poner acá. Hay que tener un mayor control de las líneas que vayamos a poner, una línea al azar en este caso, tampoco exagerando tanto, pero es mejor en este caso siempre menos que más. Está bueno arriesgarse, pero visualicen previamente cómo va a quedar los elementos que van a poner. Seguimos poniendo detalles, justamente también estos caños que hay ahí, el cable, todo es para resaltar la zona del medio. La zona del medio que estamos tratando de reforzar con estas manchas oscuras, que tanto por izquierda o por derecha. En el caso de la izquierda, vean que vamos a utilizar el techo de otros edificios para hacer contraste y para dar fuerza acá a la zona media donde se encuentra el edificio. Por la izquierda, en cambio, estamos usando la sombra de la rampa. La sombra de la rampa nos hace esa función de centrar toda la luz en el medio. Que nuestra vista no se vaya para izquierda, para derecha, no, en el medio. También el techo del propio edificio, de la única casa, del único edificio que estamos haciendo, por debajo del techo pintamos con negro para lograr que se enfoque toda la fuerza por debajo de esta sombra. Seguimos dando detalles por escaleras, algunas luces, algunos toques arriba. Son toques que hacen más linda o más estética la experiencia de ver este edificio. Podríamos no hacerlo, pero en mi caso decido hacerlo. Tenemos también algunas texturas que trato de hacer. Vean que esta sombra es a la que me refería anteriormente. Y para lograr también ese efecto de rampa utilizamos un poco la perspectiva de los escalones que están ahí, de las escaleras a la derecha. Y también nos hacemos del uso natural de la luz, que siempre la parte de arriba va a estar más iluminado. Como la parte de arriba de una rampa tiene una parte de arriba y una parte de abajo, es una zona inclinada, la parte de arriba va a tener mayor luz que toda esa parte que está ahí abajo.
Vean que tanto por izquierda y por derecha, en la derecha hay algunos edificios que ya van perdiendo la forma, y por la derecha también hay algunas zonas, al menos eso intenté, espero se note, que están alejadas. Y a medida nos vamos acercando hacia el centro del cuadro, hay una mayor cantidad de detalles. Eso lo reforzamos entre escalones, entre los palcos que están ahí arriba, en las paredes de los edificios. También nos hacemos o nos servimos, en este caso, de siluetas para terminar de componer el cuadro. Si yo dejaba así el cuadro, iba a quedar bastante vacío. Íbamos a decir que es una ciudad, sí, lo íbamos a notar. Íbamos a ver que era un edificio, sí, pero iba a quedar totalmente vacío ahí, aislado. No hay nada que dé tanta fuerza. Justamente las siluetas nos sirven para eso, para dar aún más fuerza a todo el edificio ese. Vean que para que haya fuerza en la luz, siempre vamos a necesitar del contraste que es la sombra. Estas siluetas van a cumplir esa función. Dedicaré en próximos videos, en un próximo video, sí, fuera de todo esto del urbanismo, un capítulo especial para las siluetas. Acá no me puedo explayar tanto ya que es un formato pequeño. Es complicado, las siluetas tienen que tener mayor espacio. Que próximamente en una hoja aparte y tal voy a estar mostrando más o menos cómo se trabaja en estas siluetas. Agregamos un par de luces para dar cuenta de que hay una luz, hay una sombra. Por tercera vez necesitamos todavía una luz sobre la sombra. Es un trabajo que no termina nunca pero justamente necesitamos de esas luces, pequeñas luces, que nos den la sensación de esas sombras. Aparte nos ayudan a definir las siluetas en sí mismas. Ya estamos terminando. Bueno, eso es prácticamente este urbanismo. Espero les haya gustado. Ahora en breve sale la figura de cómo quedó. 3, 2, 1. Bueno, nada, ya va a salir. Si les gustó, pueden suscribirse, me ayudan mucho suscribiéndose, dándole me gusta, compartiendo a quien les interese esta hermosa técnica. Como siempre digo, es un canal para aprender, crecer y explorar juntos esta técnica. Gracias por quedarse a ver y nada, nos estamos viendo la próxima. Hasta luego.